Ahora que ya hemos visto diferentes formas de modelar un objeto, tanto formas simples y más perfectas, como por ejemplo las botellas, donde podemos hacer simplemente una extrusión hacia arriba usando el modo de edición con el modificador de subdivisión de superficies, y también yendo un poco más allá, figuras como el chanchito, donde también tenemos que combinar algunas herramientas del modo de sculpting, esculpido. Nos quedan algunos otros objetos que no se pueden hacer de forma fácil ni de esa ni de la otra forma. Quedan algunos objetos que de todas formas serían difíciles de lograr hacer con esculpido, como por ejemplo en esta escena el atril que sostiene esta botella. ¿Por qué? Porque es una forma muy finita y delgada que además tiene líneas simples. Si yo intentara hacer esto con diferentes extrusiones, por ejemplo, no lograría crear esa forma redondita, cilíndrica en el objeto, y sí o sí me quedaría en algún momento un poco irregular, lo cual no se vería para nada como un objeto de alambre. En el caso de estos objetos, lo que vamos a necesitar usar son curvas. Con las curvas podemos crear la figura y después decir a partir de esa línea simple cuál es la geometría a que le vamos a dar. Comencemos con el ejemplo de esta atril. Por ahora voy a invisibilizar esta atril con H de hide, esconder, y parece que mi botellita estuviera flotando en el aire. Para añadir una curva vamos a ir al menú de la esquina superior izquierda a la opción de Add, y en este menú voy a bajar a la segunda opción, Curvas, donde voy a encontrar diferentes. Tengo Bezier, que es la curva más simple, Circle, un círculo, y la que más usamos después de eso, que es Path. Para esta primera curva voy a añadir un círculo, porque ese es el anillo que necesito primero en el soporte de esta botella. Añado un círculo y rápidamente en el outliner le voy a poner nombre. Aquí donde dice Bezier Circle le voy a poner atril. Ahora mismo no lo puedo ver porque está escondido por el plato. Si yo lo deshabilito, ahí puedo ver cómo está añadido el círculo que yo necesito para este soporte. Al igual que en otras formas de modelado, yo ahora podría subirlo, GZ, y achicarlo para que se acerque a la botella, pero el problema de eso es que ahora si yo veo en el panel al costado derecho, en las propiedades del objeto, puedo ver que aquí se está modificando su ubicación y su escala, que no es bueno. Lo ideal para todos los objetos es que estas informaciones se mantengan todas en 0 y en 1, para que después cuando tengamos que ubicar este objeto en el espacio con muchos otros elementos, que sea fácil moverlo ubicado en el piso y rotarlo y que no haya ningún problema. Entonces, Control Z, antes de empezar a editar este modelo, voy a ir al modo de edición. En la esquina superior izquierda voy a cambiar a modo de edición. También puedo lograr eso rápidamente con el botón Tab, que es el botón con las dos flechas enfrentadas encima del bloc mayús. Cuando entro al modo de edición, puedo ver que tengo el círculo y están seleccionados los puntos de este círculo con sus respectivas manillas de interpolación. Las curvas en Blender funcionan mucho más como los vectores, donde yo tengo un punto central que puedo mover y también tengo manillas de ese punto que me dicen cómo se va a comportar la curva con respecto a los otros puntos. Y esto me va a dar mucha más versatilidad a las formas que yo puedo lograr. Para este anillo inicial no necesito cambiar nada en estas curvas, entonces puedo simplemente tomarlo todo con A
y lo voy a subir para llegar a la botella y le voy a achicar sin que se toque, solamente estando un poco lejos de la botella. Ahora voy a crear las patitas de este atril. Para crear las patitas voy a necesitar otro tipo de curva. Para mantenerme en el mismo objeto, puedo ir dentro del modo de edición a Add, Añadir, y voy a añadir un nuevo Bezier. El Bezier regular se muestra de esta forma. Viene curvado para mostrarnos cómo se están interpolando estos puntos entre sí, y yo puedo alinearlo tomando todos los puntos de interpolación y voy a aplanarlo haciendo S, Y, 0 y así lo vuelvo a tener alineado. Voy a crear un nuevo punto entre estos dos, seleccionando ambos con caja y clic derecho, subdividir. Ahora tengo un punto a la mitad. Puedo ahora subir estos dos puntos, GZ, hasta el círculo. Acá quiero que estén tocando el círculo. Voy a moverlos hacia un lado, GY, porque necesito 4 patas. Y voy a acercar estos dos puntos de arriba, SX, hasta que toquen el círculo. El punto de abajo puede quedar más afuera, GY, para darle más estabilidad al atril. Estos dos puntos me generan una curva que va como así, porque su interpolación está plana. Puedo cambiar eso rotándolos un poco, RY, para que vayan directo hacia abajo. RY, y lo ubico. Perfecto. Puedo seleccionar toda esa curva con L y ahora puedo copiarlo para las otras patitas. Como estoy bien ubicada en el centro del universo, puedo hacer lo mismo que hice en el tutorial de la mesa. Y voy a ir a la barra superior para usar el pivote de transformación alrededor del cursor 3D. Me fijo en que el cursor 3D está ubicado en el centro del mundo y voy a usarlo. Shift D para crear una copia que sea la otra patita y ahora voy a invertir su escala al otro lado para que se ubique simétricamente. S en el eje Y menos 1. SY menos 1. Y tengo mi otra patita de forma simétrica. Voy a seleccionar la otra patita, L, las tengo las dos seleccionadas y voy a crear una nueva copia, Shift D. Esta vez voy a rotar, R, Z, 90. Y así tengo mis 4 patitas simétricas. Ya vi entonces cómo puedo ubicar los puntos de una curva, cambiando su interpolación y ubicación. Pero sigue siendo una línea nomás. Para crear ese cilindro, voy a ir a las propiedades de la curva. En el panel al costado derecho, voy a los datos de la curva, que es ese icono con una curva verde conectada con sus dos puntos. Y aquí voy a ir abajo hacia su geometría. Veo aquí abajo la opción del bevel, que es la geometría que se va a adaptar a esta curva. Está puesto automáticamente en round, redondo, pero su profundidad es 0, entonces no se ve nada. Por eso, si yo lo aumento, aparece mi cilindro, que puede ser más gordo y puede ser más delgado. Para que parezca un alambre, para mí está bien en 0.02 y puedo ver mucho mejor el resultado de mi atril. Lo que me estoy dando cuenta es que aquí, hacia abajo, las puntas de mi atril se están viendo muy geométricas. Entonces necesito aumentar la resolución de esta curva. Y eso lo puedo aumentar transversalmente aquí abajo en el bevel. Para visualizar este cambio, voy a mis overlays en la esquina superior derecha y voy a aceptar a wireframe, que me permite ver todos los bordes de las geometrías, todos los lados de las geometrías. Bien, puedo aumentar esa resolución en dos aspectos. Aquí mismo abajo en el bevel, si aumento la resolución, que está puesto en 4, voy a crear más lados en el sentido transversal, es decir, el círculo va a tener más divisiones, va a ser más redondo. Pero en este caso yo necesito
que me haga más cortes a lo largo. Eso lo voy a encontrar aquí arriba en la resolución de la curva general. Veo que me dice que tiene 12 cortes. Yo puedo aumentar eso a 17, por ejemplo, para que se empiece a ver redondo esa curva. Y veo que arriba el anillo también tiene más información. Voy a desactivar el wireframe. Hasta aquí podría irme todo bien, pero ahora si yo voy a modo de edición, sigo teniendo los puntos, lo cual es muy útil si yo todavía quisiera hacer algunas modificaciones a las dimensiones de este objeto, pero si yo quisiera, por ejemplo, crear el mapa UV para ponerle texturas a este objeto, necesito que esto ya no sean curvas, sino que sea una malla. Para hacer ese cambio, voy a tener mi objeto de curva seleccionado, voy a ir a Objeto, Convertir a Malla. Y ahora, cuando voy al modo de edición, puedo ver las caras y bordes y lados de mi objeto. Y en este modo yo podría seguir perfeccionando esta parte que tal vez puedo sentir que sigue un poco geométrica. Podría seleccionar con Alt ese loop y con la herramienta Bevel crear más segmentos para que quede totalmente redondo ese borde. Y puedo hacerle cualquier otra modificación que yo le haría a una malla, incluyendo crear sus mapas UV para asignarle una textura. Pero es importante saber que este paso es irreversible. Una vez que yo convierto una curva a una malla, no puedo ir al revés. No puedo convertir una malla en una curva. Entonces, ciertos detalles, como por ejemplo acá, si yo no me fijé que esto estaba haciendo una intersección y que quedó afuera, entonces se va a ver extraño. Por supuesto que yo podría acá manualmente meterlos hacia adentro y que se dejaran de ver, pero siguen estando entrecruzadas y eso ya es muy difícil de corregir. Entonces, igual que vimos con el ejemplo del chanchito, es buena idea cuando estamos trabajando con curvas crear una copia del objeto que es una curva y convertir en malla al otro. De esa forma, si yo en algún momento me doy cuenta, me quedó afuera esto, no me di cuenta, tengo la otra versión del objeto que sigue estando con curvas, porque esa es mucho más fácil de corregir. Este es un objeto que sirve bien con ese borde redondo, porque tiene que ser un alambre. Pero digamos, por ejemplo, que este atril está hecho no de un alambre redondo, sino que tiene que tener una parte cóncava hacia adentro. Podemos crear ese perfil con otra curva. Vamos a añadir en modo objeto un nuevo círculo y lo voy a tomar así el lado para poder visualizarlo bien. Y este atril, que ahora mismo en su geometría dentro del panel de propiedades a mano derecha es redondo, simplemente podemos decirle que sea un objeto. ¿Qué objeto? Podemos usar el gotero y seleccionar el nuevo círculo que creamos y me va a empezar a considerar ese objeto, por lo cual va a aparecer un globito de caricatura porque obviamente este círculo está muy grande. Vamos a entrar al modo de edición para este círculo y vamos a achicarlo primero hasta el tamaño que nos parezca bien para que vuelva a ser un alambre. Centrémonos en ese circulito. Ahora, ¿para qué me podría servir crear un objeto en vez de usar la opción redonda? Porque digamos, por ejemplo, que yo quisiera que esto fuera como una canaleta. Yo puedo hacer G, Y en uno de esos puntos y ahora fíjense cómo es cóncavo. Pasa a ser como una especie de riel. Y eso podría ser un tobogán, podría ser lo que sea. Y esto es algo que se usa muy frecuentemente en plantas. Digamos que yo quiero hacer una planta que está dentro de esta jarra. En ese caso, yo podría crear este objeto de curvas que tiene un aspecto más orgánico, diferentes ramitas que van a diferentes lados. Y yo hago ahora lo mismo. En Bevel le digo que siga un objeto y selecciono esa curva. Ahora yo tengo todos estos tubitos que tienen esa forma cóncava y yo puedo editar ese círculo para que sea más alargado. Esto en el caso y cambio esta forma para que sea más
parecida al canto de una hoja. Ahora tengo este manojo de hojas que sería muy difícil de crear usando extrusiones, ¿verdad? Porque tendría que ir uno por uno creando estas hendiduras. Pero no se ve muy natural porque las hojas no se comportan así. No son tubos, sino que la punta tiene que ser más delgada. Entonces voy a seleccionar la punta de cada una de estas hojas. Y para este objeto, fíjense que no estoy usando ni Bezier Circle ni Bezier Curve. Estoy usando Path, camino, trayectoria. Esta opción, Path, es la que nos va a ayudar cuando queramos tener varios puntos. Y este no trabaja con puntos de interpolación, ¿verdad? Yo tengo solamente ese punto. Entonces, ¿cómo puedo hacer que sea más fino? Si yo ahora uso la letra S para achicar, voy a hacer que se junten todos estos puntos, que no es lo que yo quiero lograr. Yo quiero que las puntas sean más finas. Para eso voy a usar el comando Alt-S y de esa forma voy a poder crear las puntas más finas de esta hoja. Y al revés, puedo tomar los puntos que están más abajo, Alt-S, y los hago más gordos en la base. La otra edición que puedo hacer es la rotación. Como estos son puntos, si yo roto no va a pasar nada. Tengo que usar Control T de tilt para que se pueda girar hacia un lado y hacia otro esta hoja. De hecho, cuando uno está haciendo elementos naturales así, algo muy útil es ir a la esquina superior izquierda y en Select voy a decir Select Random. Y eso va a tomar puntos aleatorios de esta malla para que yo ahora haga, por ejemplo, Control T y me genera mucha más variedad, se ve mucho más orgánico. En este caso están yendo una dentro de la otra, lo cual no se ve real, pero esto es cosa de que uno ahora vaya tomando diferentes puntos y moviendo para acá, moviendo para allá. Con L tomo una curva entera y la muevo hacia un lado para darle más espacio a otras partes. Y así vamos jugando con esta plantita. Y acá de nuevo es muy importante notar que esto que yo puedo hacer de cambiar totalmente la forma y tamaño de esta hoja tomando un solo punto me da mucha más adaptabilidad que si yo intentara modelar algo así usando Subdivision Surface y extrusiones. Por eso es importante seguir aprendiendo diferentes técnicas que se ajustan a las necesidades de diferentes objetos. El modelado con curvas puede ayudarnos en muchos más escenarios además de este. Cualquier cosa que tenga que ser larga siempre va a ser difícil de modelar usando subdivisiones y extrusiones, porque significa que uno tiene que extruir mucho hacia un lado para llegar hasta el punto final de esa curva y después si nos damos cuenta que hay algo que tiene que quedar diferente, es difícil de editar. Por eso esta opción es súper buena para bufandas, toboganes, hilos, cables, cualquier cosa que sea larga. Además, recordar que podemos usar en geometría un objeto, otra curva, para determinar cómo va a ser ese borde. Por lo cual esto es algo súper típico que se usa para hacer pelo estilizado. Imaginen esto mismo que hicimos acá para esta plantita. También pueden ser partes grandes de pelo. Es lo típico que se usa para el estilo que es más caricaturesco. Y en realidad depende de ustedes para qué lo quieren usar en su modelo, en su proyecto. Esto es solo una herramienta más. Ahora que ya vimos diferentes formas de modelar objetos, estamos listos para pasar a la siguiente parte de la puesta en escena, que son las luces. Así que ojalá se animen para continuar con el próximo tutorial.